los pigmentos, son los minerales. Este es el negro, viene siendo el óxido de manganeso. Aquí lo preparo. Es este mineral, es este, que preparo aquí. Aquí. Un ejemplo nomás. Te va a salir todo esto. Para bajar el tono no sale como un cafecito. Ajá, sí. Es aquí no, tenía un poco de gris, pero no pasa nada. El naranja viene siendo la tierra de acá de la región. Ya está con regla, me salen chuecos. Que no usa regla para trazar la Para línea. es perfecto. Ya ver, mis croquis de Samuel estaban terribles. El rojo, este es el óxido de hierro. Todos son pigmentos, son minerales, todos. Estos se exponen a las altas temperaturas. Aquí los jeroglíficos son rojos. Ah, sí, de la pieza, ¿no? Ajá, sí, del original.
Sientes que estás estresado tú. Es que deja de respirar y cuando se pinta respira otra vez. Pues aquí voy a, solo para más o menos calcular el... El área, ¿no? Ajá. ¿Tú sabes leer la escritura, Pati? No, ¿No? hasta ahí no. ¿No te ha enseñado No sé. Memo Cantún? ¿Vale? ¿No te ha enseñado Memo Cantún? Nada. Qué rápido se copa. Sí, lo absorbe rápido la... Sí, porque hay mucho calor. Y tiene sus ventajas y sus desventajas también esto. Que cuando hay mucho calor lo absorbe rápido. Y pues a veces tiende a... Abrir luego como... No, a correrse la pintura. Por aquí todavía, cuando yo termine de pintar la pieza, de ponerle todos los colores, voy a bruñir la superficie, la pintura. Es para darle el brillo a la pintura, como un barniz. Ya. Porque esto no lleva barniz, no le ponemos nada industrial. El bruñido es para darle el brillo. Es lo que hace que se vea así. Ajá. Aquí en esta pieza solo le estoy adaptando el detalle, porque originalmente es un vaso cilíndrico y pues nomás voy a adaptar los jeroglíficos y le pongo el detalle este. Es como una recreación. Por ejemplo, aquí, aquí son los dos procesos. Esta, ella tiene el brillo, pero no está cocida. Ah, bueno. Le llamamos pieza fresca. Ah, es una pieza Si se fresca. somete a Ya, humedad, con este todo el material se desintegra. usamos el brillo. Regresa otra vez a hacer El una bruñido. pasta como esta. Entonces ya cuando yo termine esta, lo mismo le voy a hacer. Le voy a bruñir y después pasa al horno. El horno. Pero los colores no cambian. Así como entra en el horno, con el brillo y los tonos, así sale. Ya tiene controlado el nivel de... Bueno, Sí, se de, puede pintar después y lo que no esta, pasa con las olas, así que se cuecen al aire libre. Salen con manchones en otros lados. ¿Sí? Sí, con las alfareras que se cuecen al aire libre, salen con muchos manchones. pero creo que se les pega materia orgánica. Pues puede hacer Sí. Ajá, ¿verdad? La leña y todo eso ha de ser. mancha la la pieza. pieza. Pero eso también son técnicas que sí existen en la cerámica. En la policromía no, pero en otro tipo de cerámica Las con los clásicas, manchos. Ajá. mucho manchón. Sí, hay mucho manchón. Esta ya está cocida. Así ya se ve. Se escucha, y se escucha. Esta no. Ajá. Ujú. Qué lindas. Ajá. Agarra este y agarra. Se escucha Y la... agarra. Escucha, sí, qué bonitas son esas. Esta es al fresco como estaba diciendo. Esta se quemó, la pieza primero se quemó y luego se le aplicó el estuco y se pintó. Ah, esa es Al fresco. estucada. Tiene estuco. Esa es Ya pintada termina la pieza, al la fresco. cuecen y luego se... Exacto. Muchas de las que hacen en Ticul y todo, que son... Más sí, ajá, sí, que sí, se- Pero es las que- que es la misma técnica, pero los de Ticul no las estucan. No, las De- directo a la pinta, ¿no? Les ponen una pintura sintética, sintética. como Y que las sea un pintan. estuco. Ajá. Eso no es estuco, Es estuco, Es estuco. este es cal. es cal. Ujú. Eso de cal y se le pone a la pieza. La pieza sale de este color. Este es el color del barro, como sin ningún diseño que tenía.
Entonces ya después ella ¿Puso el empieza estuco? el estuco, y luego la pintura, que es al fresco, son los colores minerales que siempre que le aplican. Sí. Estos ya son estucadas que le decimos. Sí, es el fresco, Sí. sí. Esta es la firma de ella, que se lo diseñó Nicolai Gruber para que firme ya sus Piezas. piezas. Sí. Está hermoso. Aquí no marqué, a veces cuando es una pieza pues ya con mucho detalle, entonces le voy dando la proporción con Para lápiz para que alcance. Aquí no, como son dos detalles, pues es más fácil de aplicar. Para que haya quedado el color así blanquito, ¿es con la arcilla con la que se le barnizó? ¿Que quedó así? Sí, es el engobe que le Este. estoy poniendo al vaso, es el mismo. Pero ahí todavía no se distingue porque... Solamente le ha pasado una capa, ¿no? Ajá, no, y porque la pieza todavía está húmeda, no está seca. Conforme vaya secando, entonces va resaltando el color, el tono blanco. Aquí no tiene pintura el barro. Entonces tiene varios barnices como de diferentes colores. No, Varias capas. eso tiene varias capas, no solo una. Como esa pieza, como lo estábamos comentando hace un momento, así puede llevar un día, 2 días, dependiendo de cómo ella vaya considerando que se va formando la capa exacta para que ella pueda aplicar la pintura. Entonces es pintura para que quede así capsita. Ya, esto sí, es un fondeado que se le dice. Esto lo que ven aquí también es pintura, porque el color después que se termine es blanco. Entonces ya lo original está así como naranja. Entonces le da ella un fondeado después de aplicar los colores, le da un fondeado para darle este tono, porque el original así. Esta es tomada de un original, así es la pieza. Son los tonos que tiene el juego de pelota, tiene los tonos que en el libro nos muestra. Porque si no queda blanco. A ver si hay uno aquí que tiene blanco. Ah, bueno, sí, ahí está. Ahí está, esta sí tiene, como pueden ver.